Buenos días, estimados estudiantes. Les presento un resumen de todo lo trabajado o lo que se trabajó en sexto por el contenido de razones para que lo puedan reforzar durante estas vacaciones, ya que al volver continuaremos con este contenido. ¿Ya? Eh, a modo de resumen, recordemos que cuando hablamos de razón, estamos hablando de comparación a través de una división, ¿ya? Recordemos que la palabra cociente es el resultado de una división, ¿ya? Pero recordemos que por ahora no estamos calculando las razones, sino que más que nada representándolas, tanto de manera simbólica como de manera pictórica. ¿Ya? Así que a modo de definición, razón es la comparación entre dos cantidades representadas por un cociente, división, ¿ya? Y tenemos formas en cómo escribir estas razones. Entonces recordemos que aquí la forma en cuando se presentó en clases se hizo de igual forma, donde en este caso C y D son números naturales cualquiera, 5, 10, 20, cualquier número. Y en este caso tenemos las tres formas en cómo se representa una razón. Por ejemplo, si C vale 2 y D vale 3, sería 2 es a 3, ya que también se puede escribir como división, como fracción y en palabras. También hay que recordar que reciben ciertos nombres. Siempre lo primero que sale en la razón o lo primero que aparece en este caso se le llama antecedente y lo último que sale, en este caso en la razón, se le denomina consecuente. No está de más decir que cuando hablamos de fracciones, al número de arriba se le denomina numerador y al número de abajo de la fracción se le llama denominador. ¿Ya? También hay que tener presente de que cuando hablamos de razones, siempre van a estar presentes estos conceptos, que sería amplificar, simplificar y razones y o fracciones equivalentes. Recordemos que amplificar es multiplicar a ambos números de una razón por ese mismo número. Simplificar es lo contrario, sería dividir tanto a antecedente y consecuente por un mismo número. Y para comprobar si son razones equivalentes, ¿ya? Porque cuando uno amplifica o simplifica, forma una razón o fracción equivalente. Y para poder comprobarlo, una de las formas sería hacer la multiplicación cruzada, como se trabajó en clases. Si al realizar la multiplicación cruzada entre dos razones nos dan los mismos resultados, se pueden considerar que sí son razones equivalentes. Caso contrario, se consideran que no son razones o fracciones equivalentes. Ya más adelante vamos a ver ejemplos completos de todo esto. Hay que recordar también que de una situación pueden salir distintas razones. ¿Ya? Por ejemplo, podemos determinar de que ambos números representan una parte del total o una parte del todo. Entonces, en este caso, una parte del total, que el total sería en este caso el total de mascotas, una parte de ese total son la cantidad de perros y otra cantidad de ese total es la cantidad de gatos. Por lo tanto, para el primer caso, se puede formar la razón entre los perros y los gatos, se puede formar la razón entre los gatos y los perros, donde la primera sería 4 es a 12 y la segunda sería 12 es a 4. ¿Ya? En ese caso, la razón 12 es a 4 se podría resolver, ya que nos quedaría 3. Y ese 3 representaría que la cantidad de gatos es el triple que la cantidad de perros. Caso contrario, si tenemos 4 es a 12, donde la razón sería perros dividido gatos, esa razón al simplificarla, es decir, al dividirla, se puede dividir por 4,
nos quedaría un tercio. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que la cantidad de perros es la tercera parte que la cantidad de gatos. Y del segundo caso que nos pueden salir como razones, donde uno de los dos números representa el total, el todo, y el otro número una parte del total. Como en este caso, sería determinar la razón entre los perros y el total de mascotas. Podría ser también determinar la razón entre los gatos y el total de mascotas. También podría ser la razón entre el total de mascotas y los perros, al revés. Y también podría ser la razón entre el total de mascotas y los gatos. ¿Ya? Todo orden en cómo se pida la razón, si es que en el enunciado se pide específicamente la razón, se tiene que escribir de la manera en cómo se pide. En este caso, como aquí dice determinar la razón entre perros y el total de mascotas, sí o sí tendría que ser 4 es a 16. ¿Ya? En otros casos, cuando hay problemas, no es necesario respetar el orden de la razón, ya que no se exige, pero sí va a servir para poder hacer los cálculos pertinentes. Por lo tanto, el orden sí importa. ¿Ya? Eso no. Ya vamos a presentar otra diapositiva. ¿Ya? Acá tenemos un ejercicio o una situación que se presentó una vez en clases y muy pocos llegaron con esta tarea. Así que voy a aprovechar de revisarla, de hacerla, para que la tengan clara y así ustedes puedan trabajar o reforzar en sus casos. Ya yo después igual les voy a enviar unos ejercicios, vamos a revisar un cuadernillo que tengo con ejercicios que se los voy a adjuntar igual para que lo tengan. Ya, la situación dice lo siguiente, en un bus de cada dos asientos no ocupados hay cinco ocupados. Recordemos que cuando trabajamos con razones siempre vamos a poder sacar tres datos, dos partes de un total y el total. En este caso, las partes que representan el total serían los asientos ocupados, los asientos no ocupados y el total de asientos. Entonces, en este caso, uno de los números que representa una parte del total es el 2. Otro de los números que representa una parte del total es el 5. Y en este caso, el total está representado por el número 7, que en este caso vendría siendo la cantidad total de asientos. Es decir, por cada dos asientos no ocupados, hay 5 ocupados. Por lo tanto, si se suma esa cantidad, nos da 7. ¿Ya? Así que con esos datos tenemos que completar estas eh, 5 preguntas. ¿Ya? Así que yo me voy a salir acá un poquito para poder ir haciendo los cálculos. Entonces, de hecho, más que los cálculos es representar estas razones. Ya, quizás la última hay que hacer unos cálculos, pero esos cálculos son simplemente trabajar con razones equivalentes, amplificar o simplificar. Y hay que leer muy bien para no confundirse. Ya, aquí dice, determinar la razón entre los asientos ocupados y los no ocupados. Los asientos ocupados en este caso son 5. Por lo tanto, ese sería el antecedente o el numerador. Y los asientos no ocupados en este caso son 2, ya que sería el consecuente. Así que lo voy a escribir. Lo voy a escribir solamente como fracción, ¿ya? Pero ustedes cuando lo escriban en sus cuadernos, háganlo de las tres formas. Escríbanlo como fracción, como división y en palabras. ¿Ya? Así que yo lo voy a hacer rápidamente acá. Por lo tanto, serían los asientos ocupados divididos los asientos no ocupados. 5 es a 2. Así que lo vamos a escribir como fracción 5 dividido 2. ¿Ya? Y ahí lo colocamos. Lo coloco con color para que se vea un poquito mejor. Ya, vamos con la segunda. Ya, recordemos que el 5 en este caso es el numerador o el antecedente y el 2 es el consecuente o el denominador. Ya, la segunda.
Dice, determina la razón entre los asientos no ocupados, ya, que son dos, y el total de asientos. Ya, en este caso, acuérdense, para poder determinar el total, basta con sumar estas dos cantidades. Ya, por lo tanto, en este caso sería 2 es a 7. Lo vamos a escribir también como fracción. Ya, así que vamos a apoyarnos de esta, el 2 y el 7. Donde en este caso el 2 representa los asientos no ocupados y el 7 representa el total de asientos, ¿ya? Como esto va a estar grabado, lo voy a sacar, ¿ya? Pero recuerden que les dejé de tarea que ustedes lo escriban de las tres formas en cómo se escribe la razón y que escriban también el antecedente y consecuente, ¿ya? Ya, aquí se trabaja con amplificar, simplificar y formar razones equivalentes. Acá no nos piden específicamente una razón, ¿ya? Pero sí tenemos que trabajar con razones, ¿ya? Porque están dados estos datos. Dice lo siguiente: si hay 10 asientos no ocupados, ¿cuántos asientos estarán ocupados? Ya. Acá tenemos que fijarnos en lo que nos están preguntando para ver con qué se relaciona. Ya, ese 10 está relacionado con los asientos no ocupados. Por lo tanto, ese 10 se relaciona directamente con este 2, ¿ya? Y después dice, ¿cuántos asientos estarán ocupados? ¿Ya? Los asientos ocupados, recordemos que se relacionan con este 5. Así que, para este caso, vamos a trabajar con una razón donde esté este 2 y este 5, con el fin de formar eh, razones equivalentes. Así que voy a trabajar sin pérdida de generalidad con la razón 2 es a 5. Pero también se podría haber trabajado con la razón 5 es a 2. Para que lo tengan claro, porque de las dos formas se obtendría el resultado que se está buscando. Así que ponemos la razón, en este caso, original. ¿Ya? Lo voy a escribir específicamente. Asientos no ocupados. Todo esto dividido. Asientos ocupados. ¿Ya? Vamos a trabajar con esta razón. Esto lo voy a mover un poco más. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tenemos que fijarnos en los datos que nos están pidiendo, o los datos que nos dan y el que nos pide. Por lo tanto, ese 10 de asientos no ocupados tenemos que ver dónde lo reemplazamos. Si se reemplaza arriba, donde dice asientos no ocupados, o si se reemplaza abajo, asientos ocupados. Y como ahí bien dice asientos no ocupados, vamos a reemplazar ese 10 acá arriba. Y tenemos que encontrar, en este caso, la cantidad de asientos ocupados. Y para eso vamos a ocupar una rayita ya para dejarle como un espacio o le podemos ocupar una letra. ¿Ya? Entonces en este caso, esto ya sabemos que va a valer 10 y necesitamos encontrar cuánto vale, en este caso, el numerito de abajo que lo vamos a llamar P. ¿Ya? Puede ser cualquier letra. ¿Ya? Es solamente para saber, acuérdense que en clases yo les dibujaba como un cuadrito, ¿ya? Como para saber qué número es. Ahora ese cuadrito lo reemplazamos por una letra. Y en este caso tenemos que buscar cuánto tendría que valer esa letra. Y aquí es simplemente calcular. Fíjense, acuérdense, amplificar o simplificar. Tengo que hacer que ese 2 sea un 10. En este caso el 2 tiene que aumentar. Por lo tanto, en este caso